estuvimos aquí. En el ayuno pasado compartíamos un tema sobre cómo hay preguntas que el ser humano se hace en medio de la angustia, en medio de la aflicción, porque como estamos observando cómo está el mundo, está en total aflicción, y aunque muchos no se perciben, aunque muchos no le den mucha importancia, pero realmente hay seres sufrientes, hay una creación que sufre, aún hay hijos de Dios también en quebranto, y es una realidad. Y entonces allí es donde muchos se hacen la pregunta: ¿le importa a Dios cuando sufrimos? ¿O dónde está Dios mientras sufrimos? Y muchos se hacen la pregunta, y compartimos allí como la verdad, en medio de este mundo tan pecaminoso, y el pecado pues hace que las almas reciban quebranto, porque la paga del pecado es muerte, como dice la Escritura. Pero muchos no entienden, y es inconcebible el silencio de Dios en cuanto a tanto dolor que vemos que muchos sufren en diferentes partes del globo terráqueo. Entonces, frente a tantas situaciones dolorosas, por eso es que muchos han tenido actitudes de rebeldía, y igual también, peor, se les endurece el corazoncito a causa de su dolor, a causa de su quebranto, porque en esos momentos difíciles, pues no ven como esa actuación divina para detener el sufrimiento y calmar tanto dolor, y venga Dios mío y les dé alivio a tanto sufrimiento. Y eso lo vemos desde la antigüedad, como compartíamos, y vamos a compartir también hoy, allá en Éxodo 1, donde dice, allí en Éxodo 1 dice: aflicción de los israelitas en Egipto. Aflicción de los israelitas en Egipto. Mire cómo en el transcurso de las edades y el diario vivir, y generación ha pasado, y generación va y generación viene, dijo Jesús. Y en todas esas generaciones ha habido aflicciones. Allí, por ejemplo, dice aflicciones de los israelitas en Egipto. Sabemos que los israelitas son el pueblo de Dios, y que Egipto es el mundo. Entonces, podríamos decir las aflicciones de la iglesia en el mundo. Y es allí donde muchos, cuando vienen al Señor, inmediatamente piensan que ya la vida ya les va a cambiar, ya llegaron a Cristo, y ya, mejor dicho, ya Él nos va a enriquecer, ya inmediatamente un cambio espontáneo, rápido, sin entender que en el Señor siempre Él obra en sus procesos. Esa es la vida cristiana, una vida ¿de qué? De procesos, pero muchos no lo entienden. Solamente aquellos que Dios les va abriendo el corazón, y que a través de las Sagradas Escrituras vamos observando, vamos escudriñando, y vamos entendiendo las palabras de Jesús, o las palabras del Espíritu Santo a través de los apóstoles, que nos han dejado aquí este manual aquí ya escrito y revelado, para que nosotros también a través de las Escrituras podamos recibir consolación, dirección, ánimo, fortaleza, como decía allí, o sigue diciendo más bien por el Espíritu, el apóstol Pablo en Hechos de los Apóstoles 14:22, donde dice que ayer confirmaba los ánimos de los discípulos, exhortándoles que permanecieran en la fe. Imagínense, les exhortaba, les animaba a que permanecieran en la fe. Quizá en ese tiempo, como en este tiempo, muchos no permanecen en la fe, muchos abandonan la fe, y ahí es donde está el peligro. Entonces el apóstol Pablo, por el Espíritu Santo, animaba allá a los discípulos de aquel entonces. También nos sigue animando a nosotros, porque sabemos que la palabra es la misma de ayer, hoy, por los siglos de los siglos. Entonces, el ánimo de aquel varón era hacer que la iglesia, ¿qué? Permaneciera en la fe. Y les decía,
es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Es necesario que a través de muchas tribulaciones, mire cómo es de necesario, pero la verdad, pocos podemos entenderlo. Solamente los que hemos sido procesados, ahora podemos entender lo que significa esa palabra y lo que significa entrar en el reino de Dios, que es el mismo Jesucristo, que es el mismo gobierno de Dios en nuestras vidas. Total gobierno de Dios en un ser, en una persona. Y ese es el propósito de Dios, ser el rey total en aquellos que ahora decimos ser sus discípulos. Bendito sea nuestro amado Dios, que es tan poderoso y tan maravilloso. Bueno, por eso les voy a leer nuevamente Éxodo. Recuerde que Éxodo quiere decir salida, salida. Siempre siempre a través de los tiempos hemos visto que en medio de las aflicciones, en medio de los problemas, en medio de las situaciones difíciles, siempre el pueblo de Dios tendrá siempre que una salida. Gloria a Dios. Entonces dice aquí Éxodo 2:23 al 25 dice: aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre y clamaron, y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre. Entonces, imagínense, ¿por qué clamaron? Porque estaban siendo ¿qué? Esclavizados, estaban sufriendo allí momentos difíciles, quebranto, dolor. ¿Y eso qué les hizo hacer? Clamar clamar a Dios, un clamor desde lo más profundo del corazón, un clamor diferente a una oración cualquiera, sino un clamor que más bien es como un grito de auxilio, pidiendo ayuda al único que les podría ayudar, que era aquel Dios, el Dios de Israel. Pero ¿qué sucedió? Dice que murió el rey de Egipto y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre. ¿Qué sucedió? Quizá tuvieron mucho tiempo allí relajaditos, como no había quien los oprimiera, como no había quien los hiciera buscar de Dios, quizá dejaron de buscar de Dios, pero a veces Dios tiene que permitir, como decía allí el apóstol Pablo a los discípulos, tiene que permitir que vengan tribulaciones, que vengan angustias, porque es de esa manera que el pueblo clama, es de la única manera que el pueblo se acerca a Dios. Tristemente, en la angustia es que buscamos a Dios y en la angustia es que le encontramos. Bendito sea el Señor. Pero bueno, gloria a Dios, que Él sabe cómo obra. Entonces dice aquí la escritura, y oyó Dios el gemido de ellos. Es lo más importante, que Dios escucha, que Dios no es un Dios allí sordo, sino que está atento a las oraciones de un pueblo. Y eso es lo que Dios quería. Eso era lo que Dios quería. ¿Qué sucedía? Como aún vivía el rey de Egipto que los trataba bien. ¿Cuánto tiempo mientras vivió José vivieron bien, relajados? No les faltaba nada. ¿Pero qué? No les faltaba nada en cuanto a lo terrenal, pero no tenían lo más importante, que era la comunión con Dios. Pero Dios hizo que volvieran a Él en su angustia, y Él es tan lindo que allí estaba, ¿qué? Escuchando el gemido de ellos, y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. ¡Qué bendición! Y dice, y miró Dios a los hijos de Israel y los reconoció. Y miró Dios. Bueno, entonces aquí vamos a centrar la palabra de Dios en esta frase. Y miró Dios a los hijos de Israel y los reconoció. Entonces, siempre la pregunta allí, ¿dónde está Dios cuando sufrimos? Entonces la respuesta es, Él está allí donde siempre ha estado. Él está allí donde siempre ha estado. Él está sentado en su trono, rodeado de luz, ángeles que le adoran, allí le alaban, le exaltan.
pero también está ¿qué? Observando aquí la tierra, como dice en Job 3, en Job 33, 27. ¿Qué dice allí en Éxodo 2:25? Y miró Dios a los hijos de Israel, y miró Dios a su pueblo, desde su trono los miró ¿a dónde? Aquí en la tierra, miró su condición, cómo estaban. Aquí en el libro de Job observamos también algo maravilloso. Dice en Job 33, 27, dice, él mira sobre los hombres. Mira aquí cómo vuelve y está la palabra y nos muestra cómo él está mirando. Y él mira sobre los hombres, y al que dijere, pequé, y al que dijere, pequé, y pervertí lo recto, y de nada me ha aprovechado. Dios redimirá su alma para que no pase al sepulcro, y su vida se verá en luz. Mira cómo dice la palabra. Él mira sobre los hombres. ¿Para qué los mira? Para que en medio de las aflicciones, de los quebrantos, puedan reconocer que están alejados de Dios a causa del pecado y que necesitan que arrepentirse, que necesitan que arrepentimiento, que necesitan conversión. Y allí es donde comienza a manifestarse el reino de Dios. Porque cómo empezó la predicación de Juan Bautista, del mismo Jesucristo en su ministerio. ¿Cuál es el ministerio de la iglesia? Llevar esa palabra de ¿qué? De arrepentimiento y conversión. Y ahí está Dios observando a aquel hombre y mujer que reconocen su pecado, que reconocen que la paga del pecado es muerte, es sufrimiento, es dolor. Y pervertí lo recto, dice allí en Job, y de nada me ha aprovechado. Que entienden, que lleguen al punto de la conciencia de decir, realmente todo lo que me he dejado engañar del enemigo, todo lo que he hecho, tanta mentira de que me he aprovechado, tanta vanidad de que me he aprovechado, tanta lujuria de que me he aprovechado, tanta idolatría, tanta terquedad en cuanto a ir al conocimiento de Dios, de la verdad, de ir a la escritura, de ir a Jesús, de abandonar las tradiciones de los hombres, como dice la escritura. ¿De qué me he aprovechado? ¿De qué me he aprovechado orarle a un madero, a un leño, a un crucifijo, ¿de qué me he aprovechado? ¿De qué me he aprovechado ser tan terco? ¿De qué me he aprovechado? Entonces, eso es lo que Dios quiere del ser humano. Entonces, ¿dónde está Dios cuando sufrimos? Él está allí. Él está allí, ¿qué? Queriendo quitar el sufrimiento. ¿Y cómo se quita el sufrimiento? Redimiendo su alma, redimiéndola, transformándola, cambiándola de una situación precaria, una situación de maldición, a un estado de bendición. Y eso es lo que Dios quiere. Dios no quiere que el ser humano sufra, mucho menos su pueblo. Él quiere redimir el alma angustiada. ¿Y cómo la redime? Con su sangre preciosa. Por eso la iglesia es redimida con la sangre del Cordero, comprada a precio de sangre. ¿Pero qué toca hacer? Reconocer que hemos pecado, reconocer que hemos pervertido lo recto y darnos cuenta de que nada nos ha aprovechado una vida sin Cristo, una vida sin el Espíritu, una vida que aún teniendo el Espíritu Santo, pero le contristamos. ¿Y de qué nos ha valido contristar el Espíritu Santo? De nada. Entonces, ahí donde podemos observar cómo Dios no está lejos, Dios está allí, tan cerca de una oración que lo primero que debe expresar es que su condición pecaminosa, pequé y pervertí lo recto. Bendito Dios, allí Dios, ¿qué va a hacer? Va a redimir su alma para que no pase al sepulcro,
para que no muera sin Cristo, para que su alma no se pierda, para que su alma se salve, para que su alma entre al reino de los cielos, porque allí su vida se verá que en luz. ¿Cuál luz? La luz de Cristo, la luz de la eternidad, la luz del evangelio, que es poder de Dios para salvación al que cree. Y bueno, y es verdad que a veces pareciera que Dios se desinteresara del sufrimiento del ser humano, pareciera, pero no es así. ¿Por qué? Porque vemos muchos ejemplos en las Sagradas Escrituras, como el ejemplo del mismo Job, donde encontramos esta preciosa escritura. Allí Job, todos sus quebrantos, todos sus sufrimientos, todo lo que padeció, y a la final, que luego vino a decir en el capítulo 8:5, allí dijo, y aunque tu principio haya sido pequeño, tu postrer estado será grande. Y ahí vemos el caso de tantas personas como Job, que en medio de tanto sufrimiento, luego ¿qué? Vieron la gloria de Dios y la gloria postrera de sus vidas. Su condición primera no fue comparable a su condición que tuvieron después de haber sido reconciliados con Dios. Y por ejemplo, el apóstol Pablo, otro también allí que sufrió quebranto, que sufrió angustia. ¿Con qué objetivo? ¿Le agrada a Dios de que su pueblo sufra? No, allí siempre hay un propósito. Hay un propósito y seguirá siendo un propósito. ¿De qué? De formar carácter divino a nosotros, de formar hombres y mujeres llenas del Espíritu Santo, criaturas nuevas en Cristo Jesús, criaturas nuevas, criaturas realmente que ya no practiquen el pecado, sino que vivan una vida de arrepentimiento, de conversión, una vida nueva en Cristo Jesús. Y allí está su propósito. Y para eso Él va a usar situaciones que a la final, a la postre, terminan es que bendiciéndonos más abundantemente de lo que nosotros podemos pensar o imaginarnos. Bendito Dios. Y por ejemplo, mire cómo el apóstol Pablo, un hombre también que se cumplió lo que el Señor le dijo a Ananías, porque este varón se va a dar cuenta lo que es sufrir por mi nombre. Y él sufrió por el nombre de Cristo, por ser el proclamador de la palabra de Cristo, por ser el ministro del nuevo pacto. Y allí él sufrió. Pero vemos como en Romanos 8:35, a pesar de todos sus quebrantos y sus angustias, dijo en Romanos 8:35, ¿quién nos podrá separar del amor de Cristo? Óigalo, ¿quién nos podrá separar del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? No, allí dijo el varón que ninguna de esas cosas lo podría separar del amor de Cristo, ese amor que había en su corazón hacia Él, ese amor que había del corazón de Cristo hacia Él. Nada lo podía separar de ese amor. Ah, qué bueno nosotros poder llegar a ese nivel de madurez y de amor a Dios y de espiritualidad. ¿Quién me podrá separar del amor de Cristo? Pero la verdad, no muchos resisten la prueba, no muchos resisten en medio del dolor y el sufrimiento. ¿Por qué? Porque en vez de decir estas palabras, ¿quién nos podrá separar del amor de Cristo? Al contrario, ¿le importa a Dios cuando sufro? ¿Dónde está Dios mientras sufrimos? Y entonces es allí donde dejan de entrar la rebeldía y donde dejan que su corazoncito se endurezca. Ay, 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 ahí donde está la situación más triste. Pero aquí
en este pasaje de Éxodo 2:23, allí también vimos el terrible estado de esclavitud, de opresión, de dolor al que se enfrentó Israel allá en Egipto. Allí lo podemos observar. Y lo mismo hoy en día, muchos hermanos en todo el mundo están pasando por diferentes dificultades. ¿Y será que Dios no lo ve? Él está allí, Él está allí, Él está allí orando. No lo vemos, pero está allí está orando su gran propósito, está orando su gran eh, plan, porque hay un plan en todo lo que acontece a los hijos de Dios, pero la verdad que ahí donde se debe dejar sentir el clamor de un corazón lleno de sinceridad, que se dirige a Dios allí en medio de su angustia y no atribuyéndole despropósito a Dios, sino dejando que el hombre, su perfecta voluntad, un clamor de un corazón sufriente, pero que no le reclama a Dios, no le exige, sino que se humilla, porque un corazón contrito y humillado es ese corazón que Dios no menospreciará. Todo clamor dirigido a Dios con humildad, con amor, con reverencia, llega inmediatamente al trono de la gracia. Y si llegan al trono de la gracia, dice la escritura, que Él enviará ¿qué? El oportuno socorro. Ahí donde está la clave. Un corazón que en medio de la prueba, en medio del sufrimiento, clama a Dios, pero con un corazón que lleno de amor hacia Él, lleno de la plenitud del Espíritu allí, porque sabe que Dios oye la angustia de los que claman a Él lo sabe muy bien. Aquella persona que está en Cristo sabe bien que Dios se va a acordar de Él, que Dios lo está mirando y que Dios lo reconoce como una oveja de su redil, como un miembro de su cuerpo que es la iglesia. Él sabe que ese miembro está dolorido y sufriente, entonces Él lo va a ¿qué? A sanar. Él lo va a sanar porque Él es el único que tiene la capacidad de oír aún los gritos del silencio. Allí en medio de su dolor, allí Dios está presente. Gloria a Dios. Y eso lo podemos también seguir observando ahí en el mismo pasaje de Éxodo, en el capítulo 3, y ya vámonos al versículo 7. Vamos a leer allí la palabra de nuestro amado Dios que nos edifica, que nos levanta, que nos consuela, que nos da ánimo, porque así como sucedió con el pueblo israelita, así también sucede con nosotros. Dios nos mira, Dios primeramente nos oye, se acuerda, nos mira con ojos de amor y nos reconoce. Él nos reconoce como su pueblo. Entonces dice el versículo 7 de Éxodo 3. Y dijo luego Jehová, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto. Cambiemos el Egipto por el mundo. Bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en el mundo. Y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias. ¿He conocido qué? Sus angustias. Ese es nuestro Dios. Él conoce lo que estás viviendo. Él conoce lo que estoy viviendo. Él sabe que lo necesitamos. Él sabe que necesitamos una respuesta pronta. Él sabe que necesitamos una salida a la situación que cada uno podamos estar viviendo. Y mire lo que dice el versículo 8. Y he descendido para librarlos de la mano de los egipcios. Y he descendido para librarlos de la mano de los demonios y sacarlos de aquella tierra y sacarlos del mundo
y aunque estén en el mundo, ya no pertenecerán más al mundo. Por eso he descendido para liberarlos, gloria a Dios. Y luego de que nos libera, nos saca ¿qué? De la tierra de la maldición, de la tierra de la esclavitud. Como dijo Jesús, yo vine a darles vida y vida en abundancia. Entonces los voy a llevar, dice aquí, a una tierra buena y ancha, a la tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. El clamor, pues, de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los demonios los oprimen. Ven, por tanto, ahora, y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Gloria a Dios. Cómo Dios libera a un pueblo, libera mujeres, libera hombres, para que luego puedan, ¿qué? Ir a ser instrumentos de liberación en sus manos. Ese es nuestro Dios. Ese es nuestro Dios, poderoso, glorioso, que liberta, que sana al quebrantado del corazón, que venda sus heridas. Y eso mismo lo pudo confirmar el rey David cuando habló de su propia experiencia allá en el Salmo 34:17, cuando dijo: claman los justos y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. Allá en el Salmo 34, 4 al 6, sigue diciendo: busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Los que miraron a él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. ¡Qué bendición! Ahí podemos ver este ejemplo de alguien que buscó al Señor, tuvo la experiencia de saber que le escuchó. Y así como le escuchó, también lo libró de ¿qué? De todos sus temores, de todos sus quebrantos. Y nunca jamás este varón fue avergonzado. Así somos nosotros, el pueblo de Dios. Jamás seremos avergonzados. Jamás seremos ¿qué? Avergonzados. Gloria a Dios. Porque el que él siempre oye. Él siempre oye. Eso es lo que cada uno debemos de entender, que Él oye, sus oídos están atentos desde su trono. Él está mirando, pero lo primero que está mirando es que un corazón que se dirige a Él, ¿qué? Buscando que su perdón, que reconozca que pecó, como dice, como le leí en Job 33:27. Él mira sobre los hombres y al que dijere pequé y pervertí lo recto y de nada me ha aprovechado. Ahí está yo escuchando esa oración y está dándole respuesta a esa oración, porque la verdad, Él siempre oye, solo que su respuesta estará siempre acondicionada al propósito mismo con que Él trabaja en nuestras propias vidas. Él está trabajando y así mismo sus respuestas irán de acuerdo al propósito con el cual está moldeando nuestro carácter, santificándonos en el poder de su espíritu. Por eso es que en el Salmo 32:8, allá dice que Él, que te hará entender y te enseñará el camino en que debes de andar. No seas como el caballo, como el mulo, sin entendimiento. ¿Sí ve? ¿Qué quiere Dios? Que tengamos entendimiento en el plan de Dios con nuestras vidas. Que Él quiere un corazón que se acerca a Él en arrepentimiento, reconociendo su condición, reconociendo que Él está trabajando, que Él está orando. Por lo tanto, Él oye, pero nosotros queremos que Él nos responda inmediatamente y nos responde de acuerdo a nuestros caprichos, porque a veces también somos caprichosos, pero Él quiere que entendamos que Él puede responder sí, Él puede responder sí, porque Él es el sí y el amén, pero Él también puede decir no,
O él también puede decir que, espera, no es el tiempo. Y es allí donde muchos no, no han entendido. Y por eso es que endurecen sus corazoncitos y llegan a un estado de rebeldía, ya no se quieren congregar, ya no quieren leer la palabra, ya no quieren escuchar el mensaje que un día tanto les agradó. Ya deja de agradarles escuchar la palabra, ya deja de agradarles congregarse. Y entonces, ¿cómo quieren salir de sus aflicciones? Si es la única manera que el hombre puede pasar de un estado a otro, en el quebrantamiento, en la humillación y en la búsqueda de Dios. Bendito sea el Señor. Entonces, qué extraordinario es saber que nuestro Dios nos bendice, eh, quiere que confesemos nuestros pecados y, y al confesar nuestros pecados, ¿el qué? Nos perdona, redime nuestra alma para que no sufra más y mucho menos para que no pase al sepulcro sin ser salvada, sin ser redimida con la sangre del Cordero. Y asimismo puede haber que una vida de luz, una vida de resplandor. Bendito sea nuestro Dios. Entonces, ¿dónde está Dios cuando sufrimos? Él está allí listo para cumplir sus promesas. Él está allí listo ¿para qué? Para responderle a un corazón angustiado, a un corazón lleno de penalidades. Él no pasa de largo. Él está allí para cumplir ¿qué? Su propósito con nuestras vidas. ¿Qué dice el Salmo 23:4? Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Él está con nosotros. Él nunca nos ha dejado y nunca nos dejará. Entonces, eso es lo que Dios quiere que podamos eh, entender, que Dios nos mira y nos reconoce y conoce nuestras angustias, como lo leíamos allí en Éxodo 3:7. Y Dios, y dijo luego Jehová, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, que está en el mundo. Y Él lo mira, y Él nos mira, y seguramente su corazoncito se sensibiliza de nuestro dolor, de nuestra miseria y angustia. ¿Cómo no va a descender? Claro que Él va a descender para librarnos, como aquel buen samaritano que fue el auxilio para aquel hombre que no lo pudo auxiliar ni el levita, ni el sacerdote. Solamente aquel buen samaritano descendió y lo libró. Y ese es nuestro buen Jesús. Ese es nuestro amado Dios. Desciende para librarnos de todas nuestras angustias. Y es que la mirada de Dios nos da confianza, pues hay una absoluta garantía que Él no dejará postrado al que pasa por la angustia. Y entonces, ¿por qué no me responde, hermano Javier? Clamo a Él y no me responde. Ayuno, oro, me congrego. ¿Qué pasa entonces, hermano Javier? ¿Qué hago con tanto dolor? Y entonces mi respuesta sigue siendo la misma, o mi respuesta no, la de Dios. Dios siempre está allí para oírte, solo que su respuesta estará siempre acondicionada al propósito con que Dios tiene contigo y tiene para conmigo. Él te puede responder sí inmediatamente. Él puede hacerlo, pero también puede decirte no a los que estás pidiendo, o también puede decirte, espera, hijo, espera, hijo, espera, hija, aún no ha llegado mi hora, aún no ha llegado tu tiempo, espera y sigue clamando que yo te responderé. ¿Por qué? ¿Por qué Él no responde? Porque Él se acuerda, como dice aquí la escritura, que Él se acuerda
que somos solo polvo, que somos solo polvo, que en pecado nos concibió nuestra madre. Entonces, por eso Él viene aquí a nuestro encuentro con bendiciones de bien y no de mal, para darnos al final un futuro que lleno de esperanza, lleno de paz, lleno de luz, lleno de regocijo. Dios santo, no sea que nos suceda lo del salmista allí en el Salmo 139:7. ¿Qué sucedió con el salmista? Imagínense cómo sería la situación que está viviendo este varón que llegó al punto de decir: ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Imagínense, ¿a dónde me iré de tu espíritu? El hombre como que quería salir corriendo, pero de repente recapacitó y dijo: ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Entonces, ahí está, ahí está, ahí está la respuesta. ¿Dónde está Dios mientras se sufre? Está más cerca de lo que podemos imaginar. Solo que en lugar de huir hacia otro lado, como pensaba este varón, este salmista, cuando dijo: ¿a dónde miré tu espíritu y a dónde miré tu presencia? Más bien debemos de ¿qué? De mirar hacia arriba, mirar hacia el cielo, mirar a Jesús, porque los que miraron a Él fueron alumbrados y sus rostros jamás fueron ¿qué? Avergonzados. Entonces, en vez de huir de Él, debemos ir hacia Él, como dice Santiago 4:8, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. ¿Cómo quiere el ser humano? ¿Cómo quiere el hombre o la mujer que Dios se acerque a Él? Si Él nos está acercando a Dios, hay que acercarnos a Dios para que Él se pueda acercar a nosotros. ¿Cómo nos acercamos a Dios? A través de la oración, a través del clamor, a través de las Sagradas Escrituras, a través de congregarnos como iglesia, a través de ayunar. En esa búsqueda, Él se va a acercar a nosotros y en sus brazos de amor nos va a proteger, nos va a bendecir, nos va a ayudar, gloria a Dios, y nos va a liberar para que podamos ser instrumentos que liberan a otros. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, porque Él ve la aflicción de un pueblo que está tan necesitado, pero Él está allí para oír que es su clamor, y en medio de su clamor, allí Él se da cuenta de la angustia que cada uno de sus hijos pueden estar viviendo, o aún aquellos seres humanos, también aquellos que aún no tienen a Cristo en sus corazones, pero en la angustia Él está allí mirando corazones que reconozcan su pecado y que se den cuenta que necesitan arrepentirse, que necesitan ir a que su alma sea redimida con su sangre preciosa, la sangre de Cristo, para que sus vidas se llenen de luz. Bendito y alabado sea el Señor. Él ha descendido para librarte, familia. Él ha descendido para librarte de la mano de los demonios y sacarnos a esa tierra prometida, a esa tierra de abundancia, tierra de bendición, tierra de alegría, tierra de paz. Gloria a ti, Señor, por tu amor. Gracias, Dios, por tu benignidad. Gracias, Señor, por escucharnos, por acordarse, por mirarnos con ojos de amor, con ojos de misericordia. Gracias por reconocernos como pueblo tuyo, Señor. Oh, Padre Santo. Padre, gracias por estar dispuesto a favorecernos, Señor, a ayudarnos, Padre, a estar allí presente, Señor, y no dejarnos en la angustia, Señor. Gracias, Señor, porque podemos decir como David: busqué al Señor y Él me oyó y me libró de todos mis temores, Señor. Todo temor se va de mi vida, todo temor, toda inseguridad, toda opresión se va de mi vida. ¿Por qué? Porque miro a Cristo, he mirado a Cristo y mis ojos han sido alumbrados y mi vida, mi rostro, mi ser
jamás será avergonzado, Señor. Este pobre te clama a ti y tú le escuchas, oh Señor, y lo libra de todas sus angustias. Gracias, Señor. Gracias por librarnos de todas nuestras angustias. Gracias por sacarnos a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Gracias por esta palabra, Señor, Padre. Y hoy podemos reconocer que eres nuestro Dios, Padre. Hoy, Señor, podemos sacar de nuestro vocabulario dónde está Dios mientras sufrimos. ¿Será que a ti te importa cuando sufrimos? Sí, Padre Santo. Hoy hemos entendido que a ti se te importa, Señor. Que tú, Señor, eres, Señor, el que nos ama, Señor. El que hace que nada nos pueda separar del amor hacia ti, Cristo, del amor que tú tienes hacia nosotros, oh Padre, que ni las tribulaciones, ni las angustias, ni las persecuciones, ni la hambre o la desnudez, o el peligro de la espada, nos pueda separar del amor tuyo, oh Padre, que es en Cristo Jesús. Gracias, Señor, porque hoy podemos entender que tú no eres indiferente, Señor. Tú no eres indiferente a nuestro dolor, a nuestras angustias. Tú estás allí, Señor. Tú estás allí para ayudarnos, para socorrernos y para darnos una vida conforme a tu propósito, que es en Cristo Jesús. Te alabamos, te bendecimos, te exaltamos, te damos honor y gloria al que vive y reina por los siglos de los siglos, Padre. Oro para que el que escuche este mensaje, Dios mío bendito, tú lo bendigas, Señor. Tú, Señor mío bendito, lo mires con ojos de amor, Señor. Tú, Dios mío bendito, sea allí propicio a su dolor, a su quebranto, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, Padre. Gracias, Señor. Gracias, eterno Dios de Israel. Gracias por darnos sabiduría, revelación. Gracias, Padre, porque hoy podemos entender que es necesario pasar por muchas tribulaciones para poder entrar a tu reino, Señor. Gracias, Señor, porque allí tú, Padre, haces que podamos permanecer en la fe, Señor. Que nos quiten todo, Señor, que el enemigo, Padre, aunque quiera destruirnos, dañarnos, Padre Santo, desanimarnos, pero nunca podrá robarnos la fe, Señor, nunca podrá quitarnos la fe, Señor, porque la fe es nuestro tesoro más valioso, Señor, Padre. Gracias y perseveremos en la fe, Señor, para que este pueblo pueda perseverar en la fe, Señor. Que este pueblo, Señor, nunca se les vaya a robar la fe, Señor, a causa de tanta apostasía, a causa de tanta maldad, a causa de tanto engaño, a causa, Padre, de que, de que el enemigo que está en el mundo quiere traer, Señor, cosas que no tienen que ver con lo tuyo, con tu reino, con tu propósito, Señor. Te damos gracias por abrirnos el entendimiento y que podamos caer a entender el propósito con el cual nos llamaste a una vida santa, a una vida de reino y para poder disfrutar del gobierno de nuestro amado Cristo desde ahora y para siempre. En Cristo Jesús, amén y amén, amén.